Así es, amigos de Teleprogreso, hoy nos hemos trasladado con las cámaras viajeras de Teleprogreso a este lindo lugar, como lo es San José de Colinas. Y estamos desde un mirador muy exquisito, lleno de naturaleza y de muchas cosas que nos rodean, como cosas recicladas que sirven para que adornen este lindo hogar. Y estamos aquí con una amiga muy querida aquí en Colinas, que es nuestra amiga Sonia Argueta, quien nos va a hablar de un lindo proyecto que se está llevando a cabo aquí en San José de Colinas con un buen grupo de jóvenes. Hola, Sonia, cuéntenos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ingrid, mucho gusto. Sí, nosotros estamos apoyando al grupo de jóvenes de cultura colineña con el proyecto de los murales aquí en San José de Colinas para darle una cara nueva al pueblo, para que sea algo diferente y para que las personas que vengan de fuera, de otras comunidades, de otros pueblos de Honduras, puedan apreciar que no solamente Colinas es un lugar donde se habla de mujeres bellas, ¿verdad? Sino que también hay cultura, hay un entusiasmo en los jóvenes que están haciendo este proyecto por ver un Colinas diferente. ¿En qué se inspiraron ustedes primordialmente para hacer estos lindos murales? Bueno, la verdad es que la idea original es de los jóvenes de cultura colineña por el talento que ellos tienen y están plasmando lo que Colinas tiene, que son sus ríos, sus montañas, todo lo que conlleva su naturaleza, ¿verdad? Colinas está catalogada también como uno de los municipios donde tienen el colibrí esmeralda. Aquí está asentado la mayor concentración de colibrí esmeraldas y ellos están poniendo ahí, plasmando lo que es también la belleza de la mujer colineña, y el primer mural se está haciendo en la terminal de buses con el apoyo de nuestra organización de la Fundación Una Mano que Ayuda, y a raíz de eso se han venido sumando varias personas del municipio que viven en San Pedro Sula con aportes económicos para que ellos puedan seguir comprando materiales y continuar con este proyecto. Sonia, estamos aquí en un punto estratégico de Colinas. Como dice el nombre, San José de Colinas está rodeado de colinas y muy apto para estos miradores. ¿Qué le inspiró a usted pues esta belleza donde estamos hoy y que abajo se observa todo el municipio de Colinas? Bueno, la verdad es que como yo resido acá, ¿verdad? Y miré el espacio y pensé que se podía utilizar para hacer muchas cosas buenas. De hecho, este lugar está bendecido, ¿verdad? Porque nosotros somos unas personas de mucha fe, nos congregamos en la iglesia y está al servicio de la comunidad, de los jóvenes. De hecho, usted puede ver un grupo de jóvenes aquí que ellos vienen a disfrutar de la calidez de la tarde y de admirar lo que es de en sí el municipio de San José de Colinas. Y nosotros lo hemos puesto al servicio para que las iglesias vengan a hacer sus retiros, los muchachos vienen en la noche, hacen fogatas, de todas las actividades que ellos puedan tener, y nosotros lo hemos puesto al servicio. Y también por la naturaleza, ¿verdad? Por lo fresco, tenemos unos árboles aquí impresionantes, unos pinos bellos, y la vista, como usted puede ver, tenemos enfrente la mayoría de las montañas que rodean al pueblo. Aquí estoy en un lugar pues de este bello pueblo de Colinas, donde unos muchachos están haciendo unos murales muy bonitos. Cuéntenos cuál es el fin de estos murales, por favor, amigo. La idea principal surge en el 2014, ya que un grupo de amigos de aquí de nuestro municipio estaban trabajando en pinturas, en grafito, y no tenían un espacio donde se pudiera mostrar. Entonces nosotros contactamos con los amigos más cercanos y todos los que poseen un arte en especial, y decidimos pues formar una organización para luchar por la construcción de una casa de la cultura, para que ahí se pueda implementar clases de música, de pintura, clases de literatura, más que todo en proceso de formación, porque el arte y la cultura deben de tomarse muy en serio, deben de ser un compañero sólido en la educación de nuestro pueblo. Centro Cultural Colineño empezó el 2014. Este es un espacio en que ahorita nos hemos estado dando a conocer, y ahorita que vienen ustedes de Progreso, que nos van a ver a nivel mundial, como dice usted, está el espacio para la población colineña especialmente. Nosotros estamos para apoyarles. El grupo es muy profesional, entre ellos hay pedagogos, hay ingenieros, hay odontólogos,
y estamos al servicio de ellos. Súmense, aquí estamos nosotros, ya nos conocen, ya sabemos quiénes somos, los esperamos con amor. Usted puede venir a disfrutar de estos bellos murales, dar un paseo en familia. Colinas es un lugar especial para andar caminando, dar un paseo. Está también no solo los murales, sino que también unas gradas que están pintadas, como ustedes están viendo ahí en pantallas. Y también hay muchos lugares turísticos como cuevas, hay aguas termales poco conocidas, pero Teleprogreso se las llevará hasta sus hogares a través de esa cámara viajera del canal que nunca se detiene, como lo es Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. Siga con nosotros.